Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de esta clase. Entonces, la última vez habíamos visto lo de las ordenaciones con repetición. ¿Recuerdan? Una de las cosas más importantes, bueno, como su nombre lo indica, en las ordenaciones con repetición, es la aplicación de este que llamamos el principio fundamental de conteo. El principio fundamental de conteo que nos decía que si una determinada acción o un determinado arreglo o una determinada estructura, como ustedes lo quieran poner, se puede realizar o se quiere formar de m maneras distintas, pero cada una de esas m maneras se puede realizar de otras n maneras distintas, entonces la acción se puede realizar en total de m por n maneras distintas. Y como ya lo habíamos hablado, pues eso es bastante intuitivo, es algo que vimos muy bien en los ejemplos, en particular para estas ordenaciones con repetición de n elementos tomados de m en m. Lo que teníamos es, bueno, es que si tienes n posibilidades, ¿no? Vamos a suponer que la cosa que quieres hacer o el arreglo que quieres formar tiene m formas, ¿no? Tiene m posiciones, m lugares en la estructura. Para cada uno de esos vas a tener n formas de hacerlo, ¿no? Entonces vas a tener aquí n formas de hacerlo, ¿no? 1, 2, 3, vamos a ponerlo mejor con rayitas, de 3, bla, 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 ¿no? Y estas van a ser n formas. Pero para cada una de ellas, pues hay otras n, entonces esas se pueden hacer de estas n formas, ¿no? Y estas también son n, etc. Y eso para cada una, ¿no? Entonces al final, pues ¿qué tenemos? Esto también son n, y esto también se puede hacer de n maneras, y así, ¿no? Para cada una de ellas. Y entonces tenemos n maneras de hacerlo, pero para cada una hay otras n, o sea, hay que multiplicarlo por n, ¿no? Esto sería n por n, esto sería n cuadrada, ¿no? Y si seguimos así, pues vamos a tener n veces, ¿cierto? Y va a haber que multiplicar todo eso, entonces esto va a ser n a la n. Y vimos varios ejemplos de esto, ¿no? De cómo aplicar el principio fundamental de conteo nos lleva a la fórmula de que las ordenaciones con repetición de n elementos tomados de m en m no es otra cosa sino multiplicar a n por sí mismo m veces, o sea, elevar n a la n. Esto es, en este caso, porque siempre hay n posibilidades. Y como les decía, la cuestión es que no siempre vamos a poder tener todas las posibilidades disponibles, a veces las posibilidades. Y ya hemos visto algunos ejemplos de cómo las posibilidades se van reduciendo o van cambiando, se van modificando. Entonces, hicimos algunos ejemplos, vimos el ejemplo de la clave Morse, vimos un par de ejemplos de letra. Entonces vamos a hacer un ejemplo de letra ahora distinto, ¿no? Y entonces nuestra pregunta va a ser, ¿cuántas palabras? Y recuerden que aquí palabras no necesita que la palabra tenga algún sentido, solamente significa concatenación de letras. Entonces vamos a poner, ¿cuántas palabras de 3 letras? Vamos a empezar nuevamente, ¿no? Con algo así muy sencillo y vamos viendo cómo evoluciona. ¿Cuántas palabras de 3 letras distintas se pueden formar con las letras A, B, C y D, ¿no? Y ahora es un poco diferente porque ya no puedo repetir letras. Entonces, una vez que tengo una letra utilizada, pues ya esa ya no la puedo volver a usar, ¿no? Y eso es para cada uno de los lugares de la palabra. Entonces, fíjense, una manera de razonar esto, vamos a ver varias, pero una manera de razonar esto es la siguiente. Todas las palabras, sean como sean, van a tener que comenzar con una de estas letras, ¿cierto? Entonces me puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras de 3 letras distintas que se pueden formar con estas 4 letras que tienen la propiedad de comenzar con A? ¿Y cuáles son esas palabras? Bueno, vamos a formar palabras de 3 letras, ¿no? Solamente que comiencen con A. Entonces tenemos a B, C, eso es una palabra. Tenemos a CB, ¿no? La que las tiene invertidas, otra palabra que empieza con A. Tenemos a
A, C, D, ¿no? A, C y D. Tenemos a la que las tiene invertidas, o sea, A, B, C. Y tenemos a, B, D. Y al resultado de invertir estas dos, porque acuérdense que aquí sí importa el orden, no podemos repetir, pero sí importa el orden. Entonces tenemos a, B, D y tenemos a, D, B, ¿verdad? No hay otra, o sea, es muy fácil calcularlo para estos, ¿no? Las tres palabras que se pueden formar con estas cuatro letras que empiecen con A. Son estas por cómo las tomamos, pues las fuimos tomando con los que quedaban. A, B y C, ¿qué pasa si los invertimos? A, C y D, ¿qué pasa si los invertimos? A, B y D, ¿y qué pasa si los invertimos? Eso es claramente exhaustivo y acabamos con todas. Entonces, estas son todas las palabras que podemos formar sin repeticiones, comenzando con A, de 3 letras, tomando los de ese conjunto de 4 letras. Pero esto de acá, que es ¿cuánto? Son 6 palabras que empiezan con A, ¿no? Pero eso va a ser para cada letra. Entonces, como tengo 6 palabras que empiezan con A, también voy a tener 6 que empiezan con B, 6 que empiezan con C y 6 que empiezan con D. 6 palabras que empiezan con alguna letra, o con una letra específica, o con una letra dada. Como tengo 4 letras, en total, tengo pues 6 por 4, ¿no? Tengo las 6 que empiezan con A, las 6 que empiezan con B, las 6 que empiezan con C, las 6 que empiezan con D. Y esto es 24, ¿cierto? Entonces, tengo ya esa cosa. Y de nuevo, también lo puedo hacer aplicando el principio fundamental de conteo. Pero esta vez no hice exactamente eso. Sí lo apliqué, pero lo apliqué de una manera, digamos, no como en el caso de las ordenaciones con repetición cuando las desarrollamos, sino que dije, ok, bueno, ¿cuántas maneras tengo de hacerlo de una manera? En este caso era, perfecto. ¿Y cuántas maneras hay en total, no? Como esa manera, hay 4. Entonces tengo 6 maneras por cada manera, aplicando el principio fundamental del conteo, eso me da 6 por 4, que son 24. 24 palabras. Bueno, ok, pues esas las vamos a llamar ordenaciones. Entonces, las ordenaciones, estas son las ordenaciones. Nada más vamos a escribir con repetición cuando son con repetición y solo vamos a poner ordenaciones si son sin repetición, ¿no? No hay que especificar que son sin repetición. Y esas son las ordenaciones ¿de qué? Pues de 4 elementos. Ay, gato. De 4 elementos tomados de 3 en 3. Vamos a denotar a estas cosas, a las ordenaciones en general de n elementos tomados de m en m, y si adivinaron, las vamos a denotar pues como esto, pero sin la r. Entonces las ordenaciones de n elementos tomados de m en m, vamos a poner una O, n elementos tomados de m en m. Y entonces, por lo que vimos aquí, las ordenaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 son 6 por 4, 24. Bueno, tenemos que ver cómo es que desarrollamos esa fórmula para llegar a algo como lo que llegamos aquí, ¿no? Entonces, habíamos visto un par de ejemplos, déjenme retomarlo. Estos ejemplos están muy fáciles y de nuevo, la idea no es que estemos haciendo ejemplos famosos que podríamos resolver sin necesidad de ninguna fórmula, de ninguna teoría. La idea es contrastar los tipos de razonamiento para que a la hora de hacer los ejemplos un poco más complejos, sepamos más o menos cómo pensarlos, ¿no? Y qué cosas son importantes para tener en consideración. Y lo que está de fondo pues es este principio fundamental de conteo. Entonces, habíamos visto un ejemplo, consideren un librero con 4 peldaños, uno para cada libro, o sea en cada peldaño puede ir solo
un librero con 4 peldaños y 7 libros, ¿no? Y lo que me piden es acomodar 7 libros en 4 peldaños. Y entonces lo que decíamos es, para acomodar 7 libros en 4 peldaños, ¿cómo lo razonamos? Claramente aquí no puede haber repeticiones. Bueno, en el caso de las palabras me lo pedía explícitamente el problema, ¿no? El programa me decía, ¿cuántas palabras sin repetición o sin repetir letras? En este caso no me explican que son sin repeticiones, pero yo sé que son sin repeticiones, evidentemente, ¿por qué? Pues porque no puedo repetir libros, o sea, un libro solamente puede estar una vez, ¿no? No puede estar un libro en 2 peldaños al mismo tiempo. Entonces, la manera de razonar, como lo habíamos hecho para las ordenaciones con repetición, pues los podemos pensar por casillas. Y entonces, en nuestras casillas que tenemos, pues en el primer peldaño, cabe un libro y ese libro tiene 7 formas de ser acomodado, ¿verdad? Ese libro que voy a poner lo puedo elegir dentro de esos 7. Claro, 3 se van a quedar sin acomodar, pero eso no importa. Una vez que ese libro ya está colocado, solo quedan 6 libros. O sea, aquí ya solamente hay 6 posibilidades. Pero esas 6 posibilidades pues van a ser para cada uno de los 7 libros posibles que hay aquí. Y así, ¿no? Y una vez que ya acomodé 2, solo me quedan 5 libros. Y una vez que ya acomodé 3, solamente me quedan 4 libros. Entonces, en total, tengo 7 por 6 por 5 por 4 posibles maneras de acomodar mis 7 libros en esos de ahí, ¿no? Y que 3 se queden sin espacio. Bueno, esto es 840 y entonces tengo 840 formas de acomodar los libros. Muy bien, bueno, aquí hicimos otra cosa, ¿no? La vez pasada, cuando contamos lo de las palabras, lo que hicimos fue ver, ok, para cada una de las maneras, o sea, para cada una de las letras, en este caso la A, ¿cuántas maneras tengo? Perfecto. ¿Y cuántas letras son en total? 4. Entonces, si para cada una tengo 6 y tengo 4 formas, por el principio fundamental del conteo, 6 por 4, 24. Aquí lo que estamos diciendo es, tengo tantas posibilidades, una vez que una queda fija, tengo una menos, una vez que una queda fija, tengo 2 menos, una vez que esta queda fija, tengo 3 menos. Es otro razonamiento. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Cuántas banderas? Y este también ya estaba discutido. Vamos a ver, ¿cuántas banderas bicolores? De nuevo, ¿no? La idea de esto no es estar diciendo trivialidades o contando conjuntos chiquitos que intuitivamente podría hacer sin nada de combinatoria, ni funciones, ni nada de eso, sino contrastar los razonamientos. Entonces, ¿cuántas banderas bicolores puedo formar con 4 lienzos de distinto color? ¿Cuántas banderas bicolores puedo formar con 4 lienzos de distinto color? Bueno, aquí era importante y un asta, ¿no? Esto era una parte importante, lo del asta. Entonces, ¿cuál era el razonamiento? Bueno, un razonamiento sugerido fue el siguiente. Vamos a contar las ordenaciones con repetición. Las ordenaciones con repetición, si permitiéramos repeticiones, aquí lo que tendríamos sería las ordenaciones con repetición de 4 tomados de 2 en 2, ¿no? Porque tengo 4 lienzos y esos los tengo que combinar de 2 en 2. Y esto es igual a 4 al cuadrado, que es igual a 16. Pero no quiero las repeticiones. Entonces voy a quitar las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hay? Bueno, hay 4 lienzos de color. O sea, solamente hay 4 formas de repetirse, porque solo hay 4 colores. Y si la bandera es bicolor, entonces solamente puedo repetir 4 veces. Por lo tanto, las ordenaciones de 4 elementos tomadas de 2 en 2 serían pues las ordenaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2 menos 4, que son las veces que se puede repetir, ¿no? 4 son las veces que se puede repetir. Y esto me da 16 menos 4, que es igual a 12. Entonces fueron 3 formas de razonarlo. ¿Cuál fue la primera? La primera, pues tenemos n maneras. Cada una de esas tiene m, voy a calcular solo una y luego la voy a multiplicar por m, para el caso de las palabras. Después razonamos este de acá, que también son ordenaciones,
Tengo tantas posibilidades, una vez que una ya se fijó, ya solamente me quedan esas posibilidades menos 1, una vez que esa ya se fijó, me quedan esas posibilidades menos 2, una vez que esa ya se fijó, etc. Y esta que es, bueno, vamos a ver cuántas serían con repetición y vamos a restar las que se repiten, ¿no? Y las que se repiten son fáciles de calcular. Entonces, bueno, esa es la manera en la que va, o tres ejemplos de formas en las que los podemos razonar. ¿Para qué? Para que cuando leamos el problema, una vez que no sabemos qué es lo que estamos calculando, podamos ir derivando qué tipo de fórmulas utilizar o qué tipo de operaciones realizar. Bueno, fíjense, una cosa muy importante aquí es que, fíjense que si las ordenaciones son sin repetición, ordenaciones no tienen repeticiones, entonces necesariamente, y en algún momento lo vamos a juntar esto con lo de las funciones, repeticiones, entonces m necesariamente tiene que ser menor o igual que n, ¿no? Para cuando tengo las ordenaciones de n elementos tomados de m en m. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser m menor o igual que n. M tiene que ser menor o igual que n porque como no se puede repetir, entonces en las maneras que tengo no pueden ser más. ¿Vale? Por si n fuera más chiquito y no me permite repetir n, no voy a poder llenar las m maneras que me están pidiendo. Entonces esto es algo importante, que m siempre va a ser menor o igual que m. Y en general, nuestra fórmula va a ser la siguiente. Las ordenaciones, sin repetición desde luego, de n elementos tomados de m en m, va a ser igual a n factorial sobre n menos m factorial. Y ahorita vamos a ver por qué. No hay ningún problema con la división. Esto no se puede hacer cero. ¿Por qué eso no se puede hacer cero? Por esto de acá. Como m es menor o igual que n, entonces n menos m es mayor o igual que 0. Y no es 0, bueno, más bien, si es 0, si fuera el caso que n es igual a m, entonces n menos m factorial es igual a 0 factorial, y 0 factorial es igual a 1, ¿no? Todos saben eso, que es lo mismo que elevar a 0, como cualquier entero elevado a 0 es 1, así igual, más o menos por el mismo tipo de razón matemática / no matemática, el factorial de 0 se postula o se establece como 1. Entonces acordamos que 0 factorial es igual a 1, entonces esta división está bien definida, y vamos a ver por qué eso pasa así, por qué esa fórmula se da de esa manera. Vamos a volver al ejemplo de los libros. Teníamos que acomodar 7 libros, porque así fue como llegamos a la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que acomodar 7 libros acá. Decíamos, bueno, hay 7 posibilidades para el primer peldaño, 6 para el segundo, 5 para el primero y 4 para el tercero. Y decía yo, ok, vamos a generalizarlo. Vamos a pensar que ahora tenemos nuestras ordenaciones. Con los libros se vio de manera muy clara, ¿no? Tengo 7, me quedan sola, ya me gasto un libro, me quedan 6, ya me gasté 2 libros, me quedan 5. Vamos a generalizarlo para el caso de las ordenaciones de n tomadas de m en m. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, vamos a poner aquí puntos suspensivos, y este va a ser m, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que en el primer lugar, mis posibilidades van a ser n, las n que tengo que ordenar. En el segundo lugar, ya perdí una, entonces voy a tener n menos 1 posibilidades. ¿Hasta cuántas posibilidades voy a tener? Bueno, lo que yo estaba diciendo era n menos 2, que sería el siguiente para el tercer lugar, es que en este caso, la m, si ustedes ven, aquí ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es n, ¿no? Que siempre va a ser mayor o igual que n, menos m más 1. Si aquí m es 1, porque es solamente una forma, imagínense que me dicen, ¿de cuántas formas puedo acomodar solamente en un peldaño los libros? ¿No? Es una sola forma. Entonces aquí m sería igual a 1,
y esto sería n menos 1 más 1, que sería n, ¿no? Porque esto me daría 0. Pero si tuviera dos opciones, como este me hace perder una opción que se queda acá atrás, entonces hay una opción con la que ya no cuento. Entonces, en el segundo lugar tengo una opción menos. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Lo que me quiere decir esto es que las posibilidades que me quedan van a ser n menos m más 1. Otra vez, porque si m es 2, como lo es en este caso, si ahora tuviera que ordenar en dos lugares, entonces esto es n menos 2 más 1, que es igual a n menos 1, que es este n menos 1 de acá. ¿Por qué? Porque en el primero no pierdo nada, entonces el primero no cuenta. En el segundo pierdo una opción. En el tercero pierdo dos opciones. Y así, así, ¿no? Entonces al final, ¿cuántas pierdo? Pues pierdo m más 1, ¿no? M más 1 son las que pierdo porque estoy en el enésimo. Entonces tengo que restar eso de ahí, ¿no? Podemos ver el tercero, ¿no? Si tomara 3 de acá, la opción que me queda es n menos m más 1. N menos m más 1, aquí m es igual a 3, de nuevo es por lo mismo, porque cuando estoy en el tercero son 2 los que tengo que quitar. Entonces esto es n menos 3 más 1, que es n menos 2. Y así en general. ¿Y entonces a qué fórmula llego? Llego a la fórmula de que las ordenaciones de n elementos tomados de m en m son n por n menos 1, ya que perdí una opción, por n menos 2, ya que perdí dos opciones, hasta n menos m más 1. ¿Ya que perdí qué? Ya que perdí, pues, m menos 1 opciones, ¿no? Ya que perdí todas esas opciones. M menos 1 cuando llego a m. Entonces, a la hora de multiplicar, a la n le tengo que restar m más 1. Entonces, las ordenaciones de n elementos tomados de m en m son estas de acá. Y eso fue lo que calculamos a partir de este razonamiento. Lo que nos dice esta fórmula es que las ordenaciones de n elementos tomados de m en m son n factorial sobre n menos m factorial. ¿Por qué es eso? ¿O cómo vemos que es eso? Bueno, fíjense, antes que nada, acuérdense que para el ejemplo de las letras teníamos 24, ¿no? 24 palabras, o sea, teníamos esto, teníamos que las ordenaciones, cuando teníamos 4 letras y de esas 4 letras tomábamos palabras de 3 sin repetir, eso era igual a 24. ¿No? Vimos en el caso de las banderas, teníamos 4 lienzos de diferente color, de los que tomábamos 2, en los que no se podía repetir, y eso nos daba 12. ¿No? Teníamos 24 ahí, teníamos 12 en este caso. Esto de acá, según esta fórmula, tendría que ser 4 factorial sobre n menos m, o sea, 4 menos 3, que es 1 factorial, ¿no? 4 menos 3, 1. Y 4 factorial, ¿sí? 4 menos 3, n menos m factorial. 4 menos 3, 1. Y 4 factorial es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, 1 factorial es 1, 24 entre 1 es 24, que era lo que queríamos. Y este de acá es 4 factorial sobre 4 menos 2, 2 factorial, y esto es claramente 12, ¿no? Porque de arriba es 24 y este es 2 factorial, que es 2. Entonces dividido entre 2 es igual a 12. Perfecto, entonces yo lo que decía es, nosotros fuimos deduciendo esta fórmula y tenemos esta de acá. ¿Y esto sí se cumple? Pues sí. ¿Por qué? Que es que las ordenaciones de n elementos tomados de m en m sea n factorial sobre n menos m factorial. Y esto viene a colación por los razonamientos que alguien me decía, ¿no se puede dividir? Sí, justamente a la hora de hacer esta división, lo que estamos quitando aquí es un poco como el razonamiento que hacíamos acá, pero aquí lo que hacíamos era ir como eliminando, como desestimando, que de alguna forma se identifica con restar. Pero aquí al dividir hacemos algo más como lo que hicimos en el primer caso. Lo que hacemos es dividir entre las veces que se repite la ordenación. Entonces vamos a quitar todas aquellas que están repetidas. Entonces vamos a tomar las ordenaciones estas, n factorial. ¿Quién es n factorial?
Pues n factorial es n por n menos 1 por n menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y acuérdense que m es menor o igual que n. Entonces, si aquí no hemos acabado, en algún momento voy a llegar a, digamos, n menos m más 1, ¿verdad? Porque m es menor que n. Después eso va a tener que ser multiplicado por n menos m, que sería el que le seguiría, ¿no? Después por n menos m menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1. Eso es hacer n factorial. Y aquí abajo tenemos n menos m factorial. N menos m factorial, pues ¿quién es? Es n menos m por n menos m menos 1 por n menos m menos 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1, ¿cierto? Bueno, pues fíjense que esta es la división que tenemos a partir de esta fórmula. ¿Qué pasa? De aquí, que está n menos m más 1, entonces el número anterior era n menos m, este de acá es n menos m, perdón, entonces n menos m hasta 1, ¿no? Y aquí va a ir decreciendo, el siguiente era n menos m menos 1, n menos m menos 2, etcétera, etcétera, que son exactamente los que están aquí, desde n menos m hasta 1. Entonces esto de acá se elimina con esto de acá, ¿verdad? Esto de acá se elimina, eso es realmente las repeticiones, lo que estamos quitando son las repeticiones. ¿Y qué es lo que nos queda? Esto, que no es otra cosa, sino nuestra fórmula que habíamos deducido con el razonamiento de las casillas, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos m más 1. Entonces esta es la fórmula para calcular las ordenaciones de n elementos sin repetición tomados de m en m. Y la razón por la cual es esta es porque esta división, a la hora de eliminar esto, quita las repeticiones y nos quedamos con las ordenaciones sin repetición. Bueno, aquí lo vamos a dejar, no tengo gran idea de cuánto llevamos, pero como calculo que ya. Y la próxima clase pasamos a permutaciones y un poquito más de funciones. Chao.